Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados obtenidos del operativo Frontera Norte. Última hora. Acaban de descubrir el laboratorio más letal de toda América que producía fentanilo suficiente para matar a millones de personas. Omar García Harfuch acababa de desmantelar la operación criminal más sofisticada en la historia del narcotráfico mexicano, y lo que encontraron supera cualquier pesadilla que puedas imaginar. Era las 3 de la madrugada del 5 de febrero de 2025 cuando sonaron todas las alarmas en el Centro de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad. Los satélites estadounidenses habían detectado movimientos masivos de vehículos en zonas remotas de Jalisco. No era tráfico normal. Eran convoyes organizados, militarizados, transportando algo que hacía que los sensores térmicos enloquecieran. García Harfuch recibió la llamada directamente del general Trevilla. «Tenemos algo grande», le dijeron. Muy grande. En menos de 4 horas, 10.000 elementos de la Guardia Nacional comenzaron a desplegarse por toda la frontera norte. La Operación Frontera Norte acababa de comenzar, pero nadie sabía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la guerra contra las drogas. Los primeros indicios llegaron desde Tijuana. Los agentes infiltrados en el puerto reportaron actividad inusual. Contenedores llegando desde China con documentación perfecta, pero los químicos detectores mostraban rastros de precursores de fentanilo en concentraciones nunca antes vistas. No eran envíos normales. Alguien estaba importando los ingredientes para una operación masiva de producción. El capitán Rodríguez, veterano de operaciones antinarcóticos con 15 años de experiencia, lideraba el equipo de seguimiento en Baja California. Sus hombres habían rastreado 3 camiones que transportaban los contenedores sospechosos. Los vehículos no se dirigían a bodegas conocidas del crimen organizado. Se internaban en rutas montañosas hacia el interior del país. Nunca habíamos visto esta escala de operación, reportó Rodríguez esa primera madrugada. Los contenedores eran enormes, necesitaban grúas industriales para moverlos. Sea lo que sea que estén construyendo, es masivo. Las imágenes de los drones mostraron instalaciones en construcción en al menos 5 ubicaciones diferentes en Jalisco, Michoacán y Sinaloa. García Harfuch había detectado patrones extraños en la producción de fentanilo durante meses. Los números no cuadraban. Demasiada droga estaba llegando a Estados Unidos, pero los laboratorios conocidos no podían producir esas cantidades. Las incautaciones en la frontera mostraban fentanilo de una pureza del 98%, algo técnicamente imposible sin equipos farmacéuticos industriales. Los primeros días del operativo fueron reveladores. En Mexicali, los equipos incautaron 600 kilogramos de metanfetamina almacenados en bodegas refrigeradas con tecnología criogénica. En Tijuana encontraron 2 millones de pastillas de fentanilo empacadas con máquinas que costaban cientos de miles de dólares. Pero había algo más. Las sustancias químicas encontradas eran de una pureza nunca antes vista. El análisis de laboratorio reveló que alguien había desarrollado una nueva fórmula de fentanilo. Los químicos forenses quedaron impactados. Era fentanilo modificado molecularmente para ser más adictivo, más letal y prácticamente imposible de detectar con pruebas convencionales. Una sola dosis podía matar a una persona en menos de 2 minutos. La investigación se intensificó cuando interceptaron comunicaciones encriptadas del CJNG. No hablaban de drogas, hablaban de productos farmacéuticos, instalaciones de producción y expansión industrial. Usaban terminología corporativa, como si fueran ejecutivos de una empresa multinacional legítima. Los analistas de inteligencia se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo completamente nuevo. En Culiacán, Sinaloa, los soldados encontraron algo que los dejó helados. No eran laboratorios comunes construidos en casas abandonadas o ranchos improvisados. Eran instalaciones industriales completas, con equipos de fabricación farmacéutica robados de empresas legítimas en Estados Unidos, Alemania y Suiza. Reactores de síntesis orgánica de 5 metros de altura, condensadores de grado médico, sistemas de purificación que costaban millones de dólares. El ingeniero químico de la Marina, comandante Salinas, no podía creer lo que veía cuando inspeccionó las instalaciones de Culiacán. «Esto no es artesanal», reportó por radio a García Harfuch. «Es producción industrial de muerte. Tienen equipos que nosotros no tenemos ni en nuestros laboratorios militares». Los sistemas de ventilación eran tan sofisticados que podían procesar gases tóxicos sin contaminar el ambiente circundante. La investigación reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación había reclutado a químicos farmacéuticos despedidos de grandes corporaciones estadounidenses y europeas. No eran criminales comunes. Eran científicos con doctorados del MIT, Cambridge y la Universidad de Heidelberg. Expertos en síntesis orgánica, farmacología molecular y química industrial.
Los interrogatorios de los primeros detenidos revelaron detalles escalofriantes. Los científicos eran reclutados a través de headhunters falsos que ofrecían trabajos en empresas farmacéuticas emergentes en México. Les ofrecían salarios de $500,000 anuales, casas de lujo y protección total para sus familias. Una vez que llegaban, descubrían la verdad. Pero ya era demasiado tarde para salir. El doctor Markus Weber, químico alemán capturado en las primeras redadas, confesó durante su interrogatorio que había sido engañado para trabajar en lo que creía era desarrollo de medicamentos para el dolor. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, traté de irme, declaró. Me dijeron que mi esposa y mis hijos morirían si intentaba escapar. Weber había desarrollado la nueva fórmula de fentanilo que era 10 veces más potente que cualquier cosa conocida. Estos científicos, motivados por pagos millonarios y amenazas contra sus familias, habían creado la fábrica de fentanilo más sofisticada del mundo. Una sola pastilla de su nueva fórmula podía matar a una persona en cuestión de minutos, pero lo más aterrador era que habían diseñado la droga para ser indetectable en autopsias convencionales. Pero ¿dónde estaba el centro de operaciones? García Harfuch sabía que los pequeños laboratorios encontrados en Culiacán, Mexicali y Tijuana eran solo satélites. En algún lugar había una instalación madre, un centro de producción que coordinaba toda la operación. Los interrogatorios de los detenidos comenzaron a revelar pistas fragmentadas sobre un lugar que llamaban La Factoría. Los primeros rumores sobre la factoría llegaron de un químico estadounidense capturado en Sonora. Habló de una instalación secreta en las montañas de Jalisco donde se producían toneladas de fentanilo cada semana. Describió edificios del tamaño de hangares de aviones, sistemas de seguridad militares y trabajadores que vivían en el complejo durante meses sin poder salir. Los equipos de inteligencia trabajaron día y noche analizando comunicaciones interceptadas. El CJNG había desarrollado un sistema de código militar para coordinar la producción. No usaban nombres de lugares reales. Usaban referencias astronómicas, coordenadas de estrellas y constelaciones para indicar ubicaciones de laboratorios. Era un nivel de sofisticación nunca antes visto en el crimen organizado mexicano. El analista de inteligencia, Teniente Torres, especialista en criptografía militar, pasó semanas descifrando los códigos. Descubrió que Andrómeda se refería a la instalación principal, Orión a los laboratorios satélite y Vía Láctea a las rutas de distribución. Los mensajes hablaban constantemente de envíos desde Andrómeda hacia constelaciones en Estados Unidos. Las imágenes satelitales comenzaron a revelar patrones. Había movimiento constante de vehículos entre una zona montañosa remota en Jalisco y los laboratorios conocidos. Los drones de reconocimiento detectaron estructuras masivas camufladas bajo vegetación artificial. No eran construcciones normales, eran complejos industriales completos escondidos en la sierra. El 20 de marzo de 2025, los equipos especiales localizaron finalmente la señal definitiva. Un convoy de 30 vehículos transportando equipos industriales hacia las montañas de Jalisco. Lo siguieron durante 18 horas, manteniéndose a distancia segura, hasta que llegaron a lo que parecía ser una base militar camuflada. García Harfuch recibió las primeras imágenes de reconocimiento a las 5 de la mañana del 21 de marzo. No podía creer lo que veía en su pantalla. Era una instalación masiva protegida por células armadas del CJNG con equipamiento militar de grado profesional. No era solo un laboratorio. Era un complejo industrial completo con dormitorios para trabajadores, comedores, áreas de recreación y helipuertos. Los reconocimientos aéreos con drones militares de última generación mostraron una instalación del tamaño de 15 canchas de fútbol. Había edificios que parecían una planta farmacéutica legítima de una corporación multinacional. Chimeneas industriales de 50 metros de altura, tanques de almacenamiento masivos que podían contener millones de litros y vehículos de carga especializada entrando y saliendo constantemente. Lo más inquietante era la seguridad. El perímetro estaba protegido por torres de vigilancia con francotiradores, sistemas de detectores de movimiento, cámaras térmicas de grado militar y patrullas armadas con vehículos blindados. Los sicarios del CJNG habían convertido la factoría en una fortaleza inexpugnable en el corazón de México. García Harfuch coordinó personalmente el operativo de aproximación. Sabía que se enfrentaban a algo sin precedentes en la historia del crimen organizado mexicano. Convocó a comandantes de Marina, Ejército y Guardia Nacional para planificar el asalto más complejo de su carrera. No estamos atacando un laboratorio, les dijo durante el briefing. Estamos atacando una corporación criminal militarizada. El plan de ataque requirió la coordinación de 3.000 elementos especializados.
francotiradores de marina posicionados en montañas circundantes, helicópteros artillados para neutralizar las torres de vigilancia, equipos de tierra con blindaje pesado para penetrar el perímetro, y especialistas en materiales peligrosos para manejar las sustancias químicas mortales. La operación comenzó al amanecer del 25 de marzo con un bombardeo de precisión contra las torres de vigilancia. En menos de 10 minutos, los francotiradores de marina neutralizaron a los vigilantes del CJNG, mientras los helicópteros destruían los sistemas de detección. Era una operación militar completa contra una instalación criminal. Los primeros equipos en penetrar el perímetro encontraron resistencia armada como nunca antes habían enfrentado. Los sicarios del CJNG tenían lanzagranadas, ametralladoras pesadas y explosivos militares. La batalla duró 4 horas, con intercambio de fuego constante mientras los equipos especiales avanzaban edificio por edificio. Cuando finalmente lograron tomar control de la instalación, lo que encontraron superó todas sus expectativas. No era una fábrica. Eran 5 fábricas interconectadas por túneles subterráneos, cada una especializada en diferentes etapas del proceso de producción de fentanilo. Era como descubrir una ciudad industrial subterránea dedicada exclusivamente a la muerte. En la primera instalación encontraron los precursores químicos importados directamente desde laboratorios chinos. Toneladas de sustancias almacenadas en tanques criogénicos con sistemas de refrigeración que mantenían las sustancias a temperaturas de menos 40 grados centígrados. Había suficientes químicos puros para producir 300 toneladas de fentanilo al mes durante 5 años consecutivos. Los sistemas de almacenamiento eran tan sofisticados que incluían detectores de pureza automáticos, sistemas de rotación de inventario controlados por computadora y protocolos de seguridad que superaban muchas instalaciones farmacéuticas legítimas. Cada tanque tenía documentación completa sobre origen, pureza y fecha de vencimiento de las sustancias. La segunda instalación era el laboratorio de síntesis principal. Aquí trabajaban los químicos reclutados en turnos de 12 horas, supervisando procesos completamente automatizados que producían fentanilo puro las 24 horas del día. Los equipos encontrados incluían reactores de síntesis del tamaño de camiones, sistemas de destilación de 5 niveles y centrifugadoras industriales que podían procesar cientos de kilogramos por hora. Los científicos trabajaban en condiciones de laboratorio farmacéutico profesional. Tenían trajes de protección completa, sistemas de aire filtrado, monitores de gases tóxicos y protocolos de emergencia más estrictos que muchos laboratorios universitarios. Una sola persona podía supervisar la producción de 50 kilogramos de fentanilo puro cada turno. Pero lo más impactante estaba en la tercera instalación, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Aquí los científicos del CJNG estaban creando nuevas drogas sintéticas que no existían en ninguna parte del mundo. Fentanilo mezclado con anfetaminas para crear efectos alucinógenos, opioides sintéticos con efectos de duración variable, y lo más aterrador, fentanilo diseñado para atacar sistemas neurológicos específicos. En los archivos del Laboratorio de Desarrollo encontraron documentación sobre el proyecto Purple Death, una nueva droga que combinaba fentanilo con sustancias psicoactivas para crear adicción instantánea e irreversible. Una sola dosis podía convertir a cualquier persona en adicto terminal. Los científicos habían probado la droga en personas secuestradas, documentando meticulosamente los efectos letales. En la cuarta instalación funcionaba la línea de empaque más sofisticada que habían visto. Máquinas automatizadas importadas de Alemania convertían el fentanilo puro en millones de pastillas falsas que imitaban perfectamente medicamentos legítimos. Oxicodona falsa indistinguible del original. Percocet falso con los mismos códigos y colores, incluso aspirinas para niños rellenas con dosis mortales de fentanilo. Las máquinas de empaque podían producir 1 millón de pastillas diarias con calidad farmacéutica profesional. Tenían sistemas de control de calidad que verificaban peso, color y forma de cada pastilla. Los empaques falsificados eran tan perfectos que incluían hologramas de seguridad robados de farmacéuticas legítimas y códigos de lote que pasaban verificaciones oficiales. La quinta instalación era el centro logístico y de distribución. Desde aquí coordinaban la distribución a toda América del Norte usando sistemas de rastreo satelital militar. Tenían mapas digitales en tiempo real que mostraban ubicaciones de distribuidores en más de 200 ciudades, inventarios actualizados por hora y análisis de mercado que incluían datos de mortalidad por sobredosis para optimizar sus rutas de venta. García Harfuch caminó personalmente por cada instalación acompañado por especialistas en materiales peligrosos. El aire tenía que ser filtrado constantemente debido a la concentración de gases tóxicos.
Era como descubrir una corporación farmacéutica paralela dedicada al asesinato masivo industrializado, declaró más tarde durante la conferencia de prensa. Nunca imaginé que el crimen organizado pudiera alcanzar este nivel de sofisticación. Los números de producción encontrados en las computadoras centrales eran aterradores. Durante los últimos 8 meses, la factoría había producido más de 80 toneladas de fentanilo puro y 600 millones de pastillas falsas. Cada pastilla contenía suficiente droga para matar a 2 personas adultas. Estaban literalmente produciendo genocidio industrial empacado en píldoras. En los archivos digitales protegidos con encriptación militar, encontraron los registros financieros completos de la operación. El CJNG había invertido más de $1.200 millones en construir la factoría. Los gastos mensuales de operación superaban los $50 millones, incluyendo salarios para 200 empleados permanentes, costos de materiales y gastos de seguridad. Los ingresos generados eran astronómicos. La factoría producía ganancias netas de más de $300 millones mensuales. En menos de 2 años de operación, había generado más de $5.000 millones para el CJNG. Era la operación criminal más lucrativa de la historia del narcotráfico mundial. Los documentos revelaron la magnitud internacional del negocio. El CJNG tenía contratos de distribución exclusiva con organizaciones criminales en 60 ciudades estadounidenses, incluyendo Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, Detroit, Phoenix y Atlanta. También tenían acuerdos con distribuidores en Canadá, Europa Occidental y Australia. Pero lo más escalofriante era encontrar los planes de expansión a largo plazo. El CJNG planeaba construir 12 instalaciones similares en diferentes estados mexicanos durante los próximos 3 años. Su objetivo era convertirse en el proveedor exclusivo de fentanilo para todo el hemisferio occidental. Tenían planos detallados, presupuestos aprobados y ubicaciones ya seleccionadas en Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Oaxaca. En una oficina blindada en el centro del complejo encontraron los archivos del Proyecto Extinción, documentos clasificados como ultrasecretos que detallaban planes para desarrollar drogas diseñadas específicamente para crear crisis de salud pública masivas en ciudades estadounidenses específicas. Tenían listas de objetivos que incluían universidades, hospitales y bases militares. El proyecto incluía drogas diseñadas para atacar grupos demográficos específicos, fentanilo modificado para ser más letal en adolescentes, opioides sintéticos que causaban daño neurológico permanente en adultos mayores, y sustancias diseñadas para contaminar suministros de agua potable en ciudades enteras. Era terrorismo químico a escala nacional. García Harfuch ordenó la destrucción inmediata de todas las sustancias encontradas. Los equipos especializados en materiales peligrosos de la Sedena trabajaron durante una semana completa incinerando las sustancias usando hornos industriales transportados especialmente para la operación. La operación de destrucción generó llamas que se podían ver desde 30 kilómetros de distancia. Durante los cateos exhaustivos de todo el complejo, encontraron algo aún más perturbador en los sótanos subterráneos, un laboratorio de experimentación humana completamente equipado. El CJNG había estado probando sus nuevas drogas en personas secuestradas de diferentes edades y condiciones de salud. Tenían registros médicos detallados de los efectos de más de 50 fórmulas diferentes en víctimas humanas. Los archivos médicos documentaban experimentos que incluían pruebas de dosis letales, tiempos de adicción, efectos en mujeres embarazadas y reacciones en niños. Era un nivel de crueldad que superaba cualquier cosa documentada en la historia del narcotráfico mundial. Los científicos habían convertido el sufrimiento humano en datos para optimizar sus productos mortales. Los científicos capturados comenzaron a revelar detalles aún más aterradores durante interrogatorios prolongados. Habían desarrollado fentanilo con efectos programados temporalmente, drogas que causaban adicción después de una sola dosis y permanecían latentes en el sistema nervioso durante semanas, sustancias que causaban deterioro mental gradual diseñado para parecer envejecimiento natural. El químico francés Pierre Dubois, especialista en neurología molecular capturado en el laboratorio principal, confesó haber desarrollado lo que llamaban fentanilo inteligente, una droga que se activaba solo en presencia de alcohol o nicotina. La idea era crear adictos que no supieran que eran adictos hasta que fuera demasiado tarde para salvarlos, declaró durante su interrogatorio. En total, la operación contra la factoría resultó en la detención de 412 personas, incluyendo 23 científicos con doctorados en química farmacéutica, 47 ingenieros especializados en equipos industriales, y más de 300 trabajadores y sicarios.
Se incautaron 240 toneladas de sustancias químicas puras, 93 toneladas de fentanilo terminado y 1.200 millones de pastillas falsas. El equipamiento industrial confiscado incluía maquinaria valorada en más de 800 millones de dólares, reactores de síntesis alemanes, sistemas de purificación suizos, máquinas de empaque italianas y equipos de laboratorio estadounidenses robados de universidades y farmacéuticas. Todo el equipamiento fue destruido usando explosivos militares para evitar que pudiera ser reutilizado. El impacto económico para el CJNG fue devastador. García Harfuch estimó que la destrucción de la factoría les costó más de 8.000 millones de dólares en infraestructura perdida, inventario destruido, personal capturado y ganancias futuras. Era el golpe económico más duro que había recibido cualquier organización criminal en la historia de América Latina. Pero quizás lo más importante fue el impacto inmediato en la crisis de fentanilo en Estados Unidos. La destrucción de esta instalación redujo la disponibilidad de fentanilo en el mercado estadounidense en un 70% durante las siguientes 6 semanas. Los precios en las calles se dispararon, la pureza disminuyó drásticamente, y por primera vez en 5 años, las muertes por sobredosis comenzaron a declinar en ciudades como Chicago, Detroit y Phoenix. Las agencias antidrogas estadounidenses confirmaron que la factoría había sido responsable de al menos el 40% de todo el fentanilo que llegaba a Estados Unidos. Su destrucción causó escasez inmediata en mercados desde Nueva York hasta Los Ángeles, forzando a los distribuidores locales a reducir operaciones y aumentar precios hasta niveles que muchos usuarios no podían pagar. La investigación de los archivos digitales reveló conexiones internacionales que impactaron a todo el mundo. El CJNG tenía proveedores directos de precursores químicos en 12 laboratorios chinos, lavadores de dinero en bancos de Suiza y Singapur, distribuidores en 28 países y células logísticas en puertos de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Australia. La factoría no solo abastecía a Estados Unidos, era el centro de una red global de distribución de muerte que operaba en 5 continentes. Los documentos mostraron envíos regulares de fentanilo a organizaciones criminales en Europa, Asia, África y Oceanía. El CJNG se había convertido en el cartel de fentanilo más poderoso del mundo. García Harfuch se convirtió en el enemigo número 1 del CJNG después de esta operación. El cártel emitió comunicados amenazando con hacer pagar a todos los involucrados en la destrucción de su operación más lucrativa. Pusieron una recompensa de $50 millones por la cabeza de García Harfuch, la más alta en la historia del crimen organizado mexicano. Las represalias comenzaron inmediatamente. Durante las siguientes 72 horas, células del CJNG lanzaron ataques coordinados contra instalaciones gubernamentales en Jalisco, Michoacán y Colima. Atacaron con granadas 3 bases de la Guardia Nacional, emboscaron 2 convoyes militares y detonaron explosivos en oficinas de la Fiscalía General. Era una declaración de guerra abierta contra el gobierno mexicano. En Guadalajara, sicarios del CJNG intentaron atacar la casa de la madre de García Harfuch. Los equipos de protección lograron repeler el ataque, pero la batalla urbana duró 3 horas con intercambio constante de disparos. Los atacantes usaron lanzacohetes contra las patrullas policiales. Era el nivel de violencia más extremo visto en una ciudad mexicana en décadas. Pero García Harfuch no se intimidó. 3 días después del ataque, lanzó la Operación Cacería, un operativo específico para desmantelar todas las células del CJNG involucradas en las represalias. En 48 horas, sus equipos capturaron a 87 sicarios, incluyendo a 3 comandantes regionales que habían ordenado los ataques. Los interrogatorios de los comandantes capturados revelaron información crucial sobre otras instalaciones secretas del CJNG. Hablaron de La Colmena, un complejo en Michoacán que producía anfetaminas militares para mantener despiertos a los sicarios durante operaciones prolongadas. También mencionaron El Nido, una instalación en Tamaulipas donde desarrollaban explosivos químicos usando precursores de fentanilo. García Harfuch ordenó operaciones simultáneas contra ambos objetivos. La Colmena resultó ser un laboratorio subterráneo de 5 niveles construido bajo una finca ganadera aparentemente legítima. Producían estimulantes sintéticos que permitían a los sicarios mantenerse alerta durante días sin dormir. Los soldados encontraron túneles que se extendían por kilómetros bajo tierra. En El Nido descubrieron algo aún más aterrador: bombas químicas listas para ser detonadas en ciudades estadounidenses. Los explosivos contenían fentanilo vaporizado que podía matar a miles de personas si se liberaba en espacios cerrados como centros comerciales o estaciones de metro. Era terrorismo químico planificado contra población civil.
El impacto de la destrucción de la factoría se sintió inmediatamente en las calles estadounidenses. En Detroit, donde las muertes por fentanilo habían alcanzado 20 casos diarios, las cifras bajaron a menos de 5 en las 3 semanas siguientes. Los hospitales de Chicago reportaron una reducción del 60% en admisiones por sobredosis. En Phoenix, los distribuidores locales comenzaron a mezclar fentanilo con otras sustancias para compensar la escasez, pero esto resultó en drogas menos letales y menos adictivas. Los centros de rehabilitación reportaron que por primera vez en años, más pacientes completaban tratamientos exitosamente porque las drogas disponibles eran menos potentes. Sarah Mitchell, directora del Centro de Crisis de Adicciones de Los Ángeles, confirmó el cambio dramático. En marzo teníamos 500 casos de emergencias semanales por fentanilo, declaró. Después de la operación de García Harfuch, las cifras bajaron a menos de 200. Era como si hubieran cortado el suministro de muerte en la fuente. Pero las amenazas no detuvieron las operaciones. Los documentos encontrados en la factoría llevaron a operaciones simultáneas coordinadas por Interpol en 24 países durante las siguientes 3 semanas. Redadas sincronizadas desmantelaron células del CJNG en 3 continentes, resultando en más de 1.200 detenciones adicionales y la incautación de cientos de millones de dólares en activos criminales. Suscríbete si quieres conocer lo que realmente ocurre en México, más allá de los titulares.